Continuamos en la balanza con nuestra amiga, gran periodista, poeta, escritora Geraldine Colotti, que nos ha acompañado en esta solidaridad permanente con los pueblos, a nosotros particularmente en la Revolución Bolivariana. Geraldine, tú has escrito gran cantidad de libros, pero en este momento yo quiero mostrar dos que están vinculados precisamente al tema que estamos conversando. Uno es sobre el asedio a Venezuela en relación a todo el ataque a través de las medidas coercitivas, incluyendo las acciones terroristas, que también se encuentran dentro de las acciones que tienen que ver con esta guerra impuesta desde Estados Unidos. Este libro lo recomiendo muchísimo. Este está en italiano, pero también está en español. Está en español. Lo podemos conseguir en español, está en la página web se puede conseguir ahorita. Sí, también. Sí. Así que aquí lo tienen para que lo puedan ubicar. Asedio a Venezuela. Lo pueden conseguir de Geraldine Colotti. Y este es muy interesante, una carta de un secuestrado, Alex Saab. Interesante relato que recoge lo que ha ocurrido con el diplomático Alex Saab, que ciertamente le damos categoría de prisionero de guerra porque estamos en el marco de una guerra contra Venezuela. Aunque, como hemos dicho, es difícil explicar desde los hechos algo que no enmarca el derecho. Es decir, él está como prisionero de una guerra, pero no califica porque no estamos. Yo tengo ya 2 años y tanto diciéndolo, que efectivamente es una guerra no convencional y no está amparada por el derecho internacional humanitario, porque no es una guerra en armas, no es una guerra convencional. Pero, sin embargo, las características de la forma en que ha sido detenido y secuestrado Alex Saab da cuenta de que es un prisionero, que es un rehén. Él es un rehén de Estados Unidos. Geraldine, ¿qué opinas tú sobre calificar la situación del diplomático Alex Saab de rehén de Estados Unidos? Indudablemente, es una guerra unidimensional en el sentido que Estados Unidos la declaró con el demócrata Obama, como tenemos que no olvidar jamás, porque fue desde cuando Obama declaró a Venezuela una amenaza inusual, extraordinaria por la seguridad de los Estados Unidos, que uno habría podido reírse, pero desafortunadamente no, es porque ellos tienen razones. No somos víctimas, nosotros somos una amenaza inusual, extraordinaria, los pueblos lo son, y Venezuela ante de todo, con Cuba, porque es la amenaza del ejemplo. Nosotros estamos mostrando que no solamente la historia no se ha terminado, como estaban intentando convencer, sino que continúa la historia de los pueblos. Y Venezuela, con su resistencia diaria, muestra que se puede, sí se puede, el único camino es lo de la resistencia, de la creatividad de los pueblos. Y por supuesto ellos, como son cobardes, han capturado un diplomático que estaba intentando sacar adelante de estos asedios, del cual hablamos ahí, habla también en la versión italiana el compañero William Castillo, que está al mando del observatorio contra el bloqueo de la medida coercitiva unilateral, que muestran en lo concreto, de una manera científica, la consecuencia de esta bomba silenciosa, como la ha definido la vicepresidenta ejecutiva con razones, Delcy Rodríguez, que tiene blanco el pueblo, para imponerle sufrimiento, para que se revuelte contra el gobierno legítimo que ha elegido en tantas elecciones, que son 26 me parece, ¿no? Entonces más demócrata no se puede, donde en estos países tenemos una oposición rancia que se organiza a nivel político, que hace tentativo de golpe y que es responsable de haber pedido a su dueño la medida coercitiva unilateral y que sigue haciéndolo, reivindicándose eso con su doble cara, y sabemos que esta medida coercitiva unilateral e ilegales son devastadoras, son contra el pueblo, y como nos ha dicho Pedro Carvajalino en una entrevista que le hicimos recién, él hace parte del movimiento Free Alex Saab.
cuando los Estados Unidos, poco antes que aprendieron, que secuestraron a Alex Saab, le hicieron llegar la voz que sí, siendo él un emprendedor, sí se habría quedado tranquilo, por lo menos por 2 o 3 meses, sin importar alimento, medicina, lo que hizo hasta el último minuto, poniendo en riesgo su seguridad personal en un momento donde había el COVID. Era bastante peligroso porque él estaba llegando de Irán, de donde el COVID era fuerte. Le dijeron quédate tranquilo porque Venezuela ya se está acabando, no tiene carburante, evidentemente en pleno COVID, era verdad, tenía poco día. Pero gracias a Alex Saab, que no se ha doblegado, llegaron los buques iraníes bajo ataque militar también de los Estados Unidos. Venezuela pudo abastecerse. Imagínense qué propósito criminales que tenían ellos, porque en plena pandemia, donde ya robaron... Valga decir, perdón, Geraldine, este programa también lo ven muchos jóvenes, porque se han comunicado conmigo muchísimos jóvenes, incluso niños y niñas, que ven La Balanza. ¿Por qué yo insisto tanto en esto? Porque es que todos los venezolanos y las venezolanas tenemos que saber exactamente en qué consisten las medidas que nos obligan, las medidas de coerción que nos imponen unilateralmente para desestabilizar al país, para que no haya dinero, no haya alimentos, no haya medicinas, y el pueblo urgido, necesitado, con un Estado que normalmente en esta trayectoria revolucionaria se ha ocupado de cubrir todas las necesidades y derechos del pueblo y más, se encuentra en una situación en la que tiene las manos atadas. Por eso es que insisto tanto en explicar que además esto de Alex Saab es una medida coercitiva unilateral que lo convierte en rehén por la forma en que es detenido. ¿Pero por qué? Fundamentalmente porque él era un agente diplomático que estaba resolviendo negociaciones para lograr, repetimos, alimentos, medicinas, carburantes, energía. Y fue una de las personas que estuvo coordinando la llegada de los buques iraníes para abastecer de combustible a Venezuela en un momento tan complicado, tan difícil para el mundo como fue la pandemia del COVID, como tú bien dijiste. Y particularmente esto está claramente relatado por los ex jefes de seguridad de Estado de Estados Unidos, de Trump, donde ellos claramente en sus libros, que son una confesión de lo que estaban planificando, hablan de cómo tenían que detener a Alex Saab, el por qué lo iban a detener y cómo estaban atacando la llegada, atacando militarmente la llegada de los buques iraníes. Todo esto lo encuentran, se investigan, hay literatura, hay documentos, hay confesiones hechas libro que pueden conseguirse a través de internet y que pueden informar y formar un criterio para que tengamos claro por qué decimos que en Venezuela seguimos en resistencia y tenemos que seguir en resistencia, porque el proyecto no es el proyecto del presidente Nicolás Maduro, no es ni siquiera el proyecto del comandante Chávez, es el proyecto histórico de Bolívar, que trae Chávez nuevamente y que mantiene y defiende el presidente Nicolás Maduro. Pero estamos hablando de siglos de defensa bolivariana, de crear un mundo distinto, donde no haya posibilidad para que se siga vulnerando la autodeterminación de los pueblos y la soberanía de las naciones. Perdona que haya intervenido, pero es que, claro, muchos que nos ven dicen, bueno, pero ¿por qué insistimos tanto? Porque es que todavía no tenemos claro que lo de Alex Saab es parte del bloqueo. Hay dos detalles, por supuesto, yo soy totalmente de acuerdo porque la gente no sabe. Al contrario, nos hace creer que estas sanciones no son contra el pueblo, pero son individuales, como si uno tenía que olvidar que un presidente no es un individuo, que un ministro o una ministra representan el pueblo, que si se le impide de viajar, de ir a las instituciones internacionales, llevar la voz de su pueblo, es al pueblo que se le impide. Pero, por ejemplo, un detalle que no muchos saben,
es que en estos días hemos recordado el gol que se considera el más importante del fútbol en la historia, lo de Maradona, ¿no? Maradona fue un enviado especial del gobierno de Nicolás. Cuando este presidente pueblo, que de verdad yo le tengo un gran amor, admiración, porque no he conocido en mi larga vida un presidente que haya tenido tanto ataque de esta guerra multifacética y que ha reducido a reinventarse, a inventar soluciones, por supuesto con el Partido Socialista Unido de Venezuela, porque esta es una revolución. Y con el Gran Polo. Claro, es una revolución colectiva, y yo soy Chávez, nos ha dicho el comandante, eso es verdad, pero le pidió a Maradona, y Maradona por años ayudó con sus relaciones a salir adelante de esta medida coercitiva unilateral, y Alex Saab era de la misma manera un enviado especial. Y cuando la gente no sabe qué significa esta medida coercitiva unilateral, tiene que imaginarse los niños, los jóvenes, una familia, padre y madre, que tiene hijos y que llegan bandidos armados, los mercenarios, que le pone cadena a la familia, le roba la carta de crédito, le roba dinero, le encerra en un apartamento y después abre la ventana y empieza a gritar que no son padre digno porque no sabe guardar su hijo, no le sabe abastecer, no le sabe entregar dinero. Esto es lo que pasó con Venezuela, porque cuando uno no puede, hasta yo que vivo en Italia lo sé, Venezuela había hecho junto con Cuba programas para que los niños puedan ser asistidos, los niños con graves enfermedades en Italia. Y Venezuela pagó toda su deuda, así como la pagó toda la deuda, hasta cuando habría podido no hacerlo, pero no podía porque todo su financia, todos son, la expulsaron del sistema financiero, le robaron los recursos. ¿Y quién lo hizo? La demócrata Europa, los países que pretenden que nosotros fetichicemos la democracia burguesa cuando hicieron operaciones de piratería internacional, porque con los bancos, aprovechando de todo el sistema que tiene, robaron recursos a Venezuela, hacia que reconocieron, entre comillas, un títere autoproclamado que nadie había elegido. Nos tenemos que ir a un corte, Geraldine. Bueno, tú eres periodista, sabes que esto es así en televisión. Nos vamos a un corte y continuamos conversando con nuestra amiga periodista Geraldine Colotti.